Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos y nada, estamos aquí muy contentos celebrando la poesía de un autor que a mí me gusta mucho, un autor mexicano, afincado en Gijón, pero español también, por todas partes. Y bueno, que tiene, yo creo, en su poesía lo mejor de esa literatura mexicana que a mí me interesa tanto y que siempre he leído con devoción, y al mismo tiempo también una vena española, asturiana, muy clara, y me gusta mucho, ¿no? Sobre todo en el libro anterior que publicamos el año pasado, Centinela del Viento. Y ahora Tú llegarás a mi ciudad vacía, es una reedición de un libro muy bonito que salió publicado en México en los años... ¿Qué año fue? Año 79. 79, ¿no? Sí, lo reeditamos ahora. Y es un libro que cuando yo le conocí me lo mandó así medio en fotocopias y como lo teníamos entonces, y lo leí, me gustó muchísimo. Me parece un libro muy brillante y muy interesante, y que yo tuve enseguida la certeza de que tenía que publicarse aquí, y la verdad es que nos ha quedado una edición muy bonita que ya lleva unos meses girando y funciona muy bien, ¿no? Así que estoy muy contento de tenerlo en la colección. Y tenemos la suerte de tener a Fernando Pastor, que es un poeta también de la casa, gran lector, y bueno, el año pasado le publicamos Translúcida, hemos traído algún librito por si alguien lo quiere, es una voz muy interesante. Dentro de unos meses volveremos a publicar algo suyo, y yo creo que es una suerte contar con él, que además está siempre de un lado para otro, así que ahora por fin lo podemos escuchar, ¿no? Y bueno, pues como siempre en esta sala tan bonita y mágica y legendaria pasaremos un rato muy agradable de poesía. Así que nada más, le paso la palabra a Fernando Pastor. ¿Fernando? Pues muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Has hecho lo que llamamos en la editorial un Alberto Infante. Encender el micro y volver a apagar. De forma sistemática. Es un sistema muy bien. Ayer hizo 2 veces. Es desconfianza. Como no te fías de las cosas, das varias veces, ¿no? Juegas en enciendo, apago. Se queda siempre apagado. Es como de esas cosas que tiras una moneda y siempre sale lo que tú no quieres que salga. Igual. Pues tengo que decir que sois afortunados, porque yo tenía preparado 2 horas de charla sobre Tú llegarás a mi ciudad vacía, pero ya claro, ya me ha dicho así subrepticiamente, me ha dicho nuestro querido editor, 5 minutillos. Así que nos vamos a quedar casi en los titulares. Veo que hay muchas personas que conocéis bien a Daniel, pero me vais a permitir que sea un poco pedante y que haga un pequeño y rápido currículum suyo. Daniel pertenece a una ¿cómo se dice? Las estas de vino, las temporadas de vino, a una añada maravillosa que es la del 54, a la cual pertenecemos. Y nació en México, licenciado en Medicina, ha sido miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Pública de México, profesor visitante en varias universidades, ha sido también profesor también en la Escuela de Salud Pública de México, y ha sido profesor visitante en universidades de Estados Unidos, España, Iberoamérica, en campos cercanos pero muy diversos: epidemiología, sistemas de salud, planificación de salud, economía de la salud, asistencia humanitaria y salud de migrantes y refugiados. Ha trabajado en distintos cargos para la Organización Mundial de la Salud, con lo cual pues se ha tenido que enfrentar a pandemias, a emergencias, desastres naturales, conflictos bélicos. Por ejemplo, la irrupción del SIDA y del virus de inmunodeficiencia, que también se enfrentó a él en los años 80, el terremoto de México de 1985, el huracán Mitch en 1990, va de desastre en desastre, y la epidemia de cólera de Perú, ¿no? O la gripe de 2009, como director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS para la pandemia de la gripe A. En España, porque reside, como ya sabéis, en Asturias, la tierra de su padre, que tuvo que refugiarse en México pues a final de la Guerra Civil, en el 39 fue, ¿verdad? Ha combinado
decía que en Asturias, que es donde se ha afincado, ha combinado su labor como consultor independiente con la docencia en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y además durante la crisis del COVID también asumió el rol de asesor para distintas instituciones. Pero con todo eso tan impresionante, a mí lo que me impresiona es lo otro, es lo que viene ahora, no es su faceta literaria. Ha traducido, como en esa faceta, ha traducido autores tan importantes como puede ser Winston Hugh Auden, Sylvia Plath o Saint John Peirce, que son grandes escritores y muy conocidos. Miembro de prestigiosas revistas literarias mexicanas como la de la Universidad Nacional Autónoma de México o Nexos, de la que también fue el fundador o cofundador. Sí, cofundador. Cofundador. Tiene publicados 2 poemarios, 3 realmente, pero bueno, 2 poemarios anteriores, que son el original de Tú llegarás a mi ciudad vacía, México, en 1975, y recientemente el de Centinela del Viento, del que nos ha hablado Pablo hace un momento. Así que en Daniel se reúnen 2 grandes tradiciones, o una gran tradición de la lírica en España, y supongo que también en Norteamérica, en México y en Centro y Sudamérica, que es esa combinación del médico que también es escritor, poeta, literato en general, ¿no? Muy interesante. Voy rápido a Tú llegarás a mi ciudad vacía. Tengo que decir que este libro que presentamos es, como se decía, de las antiguas enciclopedias, ¿no? Es una reedición, pero es una reedición que hace Vitruvio, como en esas enciclopedias que decían revisada, corregida y aumentada, porque le ha dado un nuevo aire interesantísimo. No tengo la suerte de conocer el del 75, pero desde luego este es impresionante. Por eso es por lo que he hecho este tocho de notas, que no voy a poder usar, pero bueno. Hay que decir que la condición de hombre de ciencia y de letras hace que tenga una mirada híbrida entre lo clínico, lo humano y lo lírico, ¿no? Por eso presentamos hoy un libro que no solo es poesía, escribo yo aquí, sino también testimonio. Tú llegarás a mi ciudad vacía es el mapa emocional de un hombre que ha vivido entre la ciencia y la literatura. Y entro ya rápido a hacer una valoración estética, que poco más me va a dejar Pablo, seguro que saca enseguida la pistola. El libro busca capturar el instante cotidiano mediante un rescate de las realidades soslayadas, esas realidades que pasan en nuestro día a día, las cosas que parece que no tienen importancia, pero que de pronto a los 10 años nos vienen a la mente y las recordamos y nos parecen más importantes de lo que en aquel momento nos pareció. A veces crueles, desalentadoras, como la tensión en una sala de hospital. El tono es existencial, reflexivo, a veces mitológico, con una voluntad de dar voz a lo invisible. Lenguaje sobrio, preciso, sin ornamentos innecesarios, pero siempre con una búsqueda de una perfección formal, como sugiere un fragmento de un poema de los que me han gustado casi todos, pero Geometría, que dice: la perfección, la línea, la distancia, la consecuencia lógica del tiempo. Son palabras tuyas. Suenan muy bien, pero son tuyas. El ritmo es contenido, casi clínico, pero con los justos destellos de lirismo. Es decir, usa un verso libre con un ritmo interno que se apoya más en la cadencia que en la métrica, pero que también tiene ese toque de lirismo justo para no resultar dulzón, sino claro y lineal. Usa la sinestesia, es una de las... sí, muchísimo, y la metáfora corporal. Yo he cogido aquí algunas frases. Dice: entregaste tu cuerpo a tu garganta. Otra metáfora muy bonita: latidos musculares.
la soledad acariciada por el fuego. Hay una sutil intertextualidad, como por ejemplo en Jacques André, cuando hablas de la canción esta, y está el esperar, ¿no? La espera en sí como una forma de vida, no como algo que pasa, sino el estar esperando, ¿no? Que esa sea una forma de vida. En fin, temas centrales: la soledad urbana, la ciudad como un espacio vacío, como un escenario. ¿Sabéis esos escenarios antes de empezar la obra, que nos sentamos y estamos esperando y está ahí encendido? Me refiero cuando está encendido, no cuando está con el telón, ¿no? Y está ahí abierto esperando que comience la acción. Pues presenta la ciudad como ese espacio vacío, como ese escenario de espera. La memoria y la pérdida, por lo que he dicho, porque utiliza el poema como un intento de rescatar aquello que se desvanece, aquello que ha ocurrido pero que se nos va borrando. Él lo rescata con su poema. La mitología y lo médico, ¿no? Hay una combinación inusual que da mucha profundidad simbólica a toda la obra. Haciendo rápidamente una valoración crítica, voy a decir esto, pero no muevas la cabeza negativamente. Podría decirse que está dividido en 7 partes, pero no es cierto. No está dividido en 7 partes. Yo lo pensaba y decía, ¿qué ejemplo puedo dar? Y hay un ejemplo aquí en Madrid. Los que sois de Madrid lo conocéis seguro. Los nuevos trenes de metro. Tú los ves por fuera y los ves perfectamente separados y definidos, pero cuando entras dentro son un todo. Puedes ver desde el principio hasta el final, y entonces toma sentido cuando lo trasladamos al mundo de la lírica. Toma sentido porque entonces para mí tiene sentido el empezar por el principio. Podéis leer como os dé la gana, ya, pero para eso cada cual, el lector es el dueño del libro. Ya una vez que lo entregamos no tenemos ninguna propiedad sobre él, pero el leerlo en el orden que lo ha establecido el poeta le va dando sentido a todas las secciones. Cuando entras en la segunda sección, pues te vas a encontrar que razonas con cosas anteriores y te va ayudando en ese tránsito. Así que rápidamente os digo cuáles son las secciones. Está las partes. La primera parte es Mi ciudad, y ahí hay unos poemas interesantísimos, ¿no? Y además el título no engaña. La ciudad es un espacio físico, pero también emocional. Hay poemas como Retrato o Jornada de hoy, donde la urbe se convierte en espejo del vacío interior que tenemos las personas. Por eso es que a veces lo difícil es trasladar lo que es una experiencia personal para que trascienda, para que sea poesía, porque si simplemente estás escribiendo un libro de memorias, pues seguramente tendrá interés para la familia, pero poco más. Pero cuando consigues que se traslade, que trascienda, se convierten en verdades generales, verdades que a todos nos afectan y que a todos nos hacen meditar y pensar sobre esas pequeñas cosas, ¿no? Postales. En Postales, pues el hospital, que no es solo un lugar de trabajo, ¿no? Hay una parte que a mí de este poema que me encanta. Es casi al final, cuando dices: a punto de tomar el bisturí y hacerme una incisión entre los nervios, escucho, inquieto, en la central de enfermeras, una música lejana, triste, a todo volumen. Cuando has leído todo el poema y llegas a eso, ¡pah!, te explota. En fin, poemas, no tenemos tiempo, pero Medianoche, ya luego el poeta irá dando Edén perdido, bueno, Medianoche, que es un poema como los de Kerouac, es de carretera, de tránsito, Edén perdido, que habla de los ancianos que abandonan el asilo y que los presenta casi como figuras míticas, ¿no? Muy interesante. La segunda parte, y voy a ir más rápido ya, venga, Estancias y paisajes. Ahí se marca un giro grandísimo, ¿no? En esta sección hay una meditación sobre el tiempo, la materia y el misterio.
y el tono se vuelve mucho más contemplativo, más abstracto, y la mirada se desplaza del entorno urbano al paisaje interior y natural también. Es muy, muy interesante también. Es una lectura con una poética del vacío, ¿no?, que se repite en todo el libro, pero que aquí en esta parte se vuelve más mística, más elemental, ¿no? Hay poemas todos, es que he ido apuntando todos los poemas porque todos me gustaban, ¿no? La alquimia del encuentro en Preludio, el tema de la vida mineral en Lluvia de otoño, con una sensibilidad geológica casi telúrica que me recordaba a José Emilio Pacheco o a Gamoneda, la esperanza vegetal en Jardín oculto, qué bonito poema, cuando hablas de la semilla, ¿no? Que crecerá. En Geometría, que os he mencionado antes, donde hay una crítica a la racionalización excesiva y a la pérdida de lo poético en manos de la lógica, ¿no? Tercera parte, mi parte favorita, mitológica. Claro, yo es que ahí siempre se me pilla, soy muy facilón. Manuscrito, es una parte, es la más extensa y es la más visceral, y revela una dimensión más íntima, mitológica y corporal de todo el poemario. Hay unos poemas que a mí me encantan. Manuscrito hallado en Pompeya, que es una reinvención mitológica con la figura de Ceres, que se convierte en amante, en diosa fértil, con un lenguaje, pues eso, ritual, bíblico, muy sacrificial, ¿no? Venus Ilicitana, en donde se da una memoria histórica, con una mezcla de guerra civil, deseo, exilio, reencuentro, la figura femenina como musa, estatua, combatiente vencida. El poema logra una épica íntima, es muy interesante. Los marinos cretenses, ahí se me pilla, ¿no? Porque ya ese es el tema mío favorito, ¿no? A ver si consigo engañar a este hombre que me publique un libro que tengo todavía a medio hacer, que es Inacabado viaje a Ítaca, y que bueno, pues veremos si se acaba. Pero aquí, en este caso, el poema toma un tono dionisíaco, ¿no? Con celebración, vino, danza, ¿no? Hay una frase que marca mucho, porque está muy en todo lo que yo escribo, y no quiero hablar de mí, pero es que es muy interesante. Dice ahora la frase entera no la recuerdo, pero he anotado aquí: nunca volver al puerto original. Nunca volver al puerto original, que es la clave, es que el viaje es irreversible, que no tienes forma de volver al paraíso, al puerto original del que saliste, ¿no? La canción del tarot, etc. Luego está Rudimentos, con Marinos, Viaje a Oaxaca, Cripta de la luz y fuego, Hiéreme indiferencia, Demolición, Pentimento, que son poemas duros, existenciales, son bastante fuertes. Y la quinta parte, Día de Muertos, que realmente es un poema con 6 partes, ¿no? Con 6 secciones, muy interesante. Diaria vertiente, otra maravilla, es una pieza lírica que celebra el renacimiento íntimo y espiritual a través del amor, el cuerpo y la palabra. Tiene un tono introspectivo, sensual, contemplativo, uso de metáforas otra vez minerales, vegetales y arquitectónicas, un ritmo pausado, con cadencia de revelación, etc. Hay poemas muy bonitos, de Montaña, de Raigambre descubierta, el Caja del Sol, es críptico, es algo críptico, me ha gustado mucho. Y por último, la séptima parte. Habéis visto que he sido rápido, no me podéis... He sido muy rápido, no me hubiera gustado serlo, pero lo estoy siendo. En esta última sección, El muelle y los sargazos, es un verdadero epílogo existencial, donde el cuerpo, la memoria, el paisaje y el lenguaje se funden en una meditación profunda sobre el tiempo, el origen y la identidad. Hay una reflexión profunda, ¿no? Tiene
es como 12 movimientos, casi una sinfonía poética, ¿no? Y pues, volvemos a lo mismo, paisaje como memoria, ¿no? El paisaje sensorial y simbólico. Ahí hay una figura, la del cachalote, que es interesantísima, ¿no? Porque a mi modo de entender simboliza lo perdido, todo aquello que querríamos recuperar, ¿no? Y que es difícil, ¿eh? Hora de los lobos, ¿no? Otras maravillas, ¿no? En fin, un resumen rápido y cedemos el paso a quien es importante escuchar. El poemario se estructura como un viaje desde lo urbano hacia lo íntimo y lo mítico. Daniel utiliza una voz sobria pero intensa, que no teme ni al dolor ni al deseo. Su poesía es testimonio, es rito, es rebelión, es arqueología emocional. Y aquí he puesto una cosa que quiero leeros, digo, Tú llegarás a mi ciudad vacía es más que un libro, es una travesía por la memoria, el cuerpo, el deseo y la historia. Daniel nos entrega una poesía que no embellece la realidad, sino que la revela con crudeza y una belleza justa. Es un canto a lo que se pierde, a lo que se desea, a lo que se recuerda. Y en esa ciudad vacía cada lector puede encontrar su propia habitación. Este libro no se lee, se recorre como una ciudad vacía donde cada esquina guarda un eco, cada calle una memoria y cada hospital una herida. En resumen, este poemario no busca gustar, busca inquietar, y lo logra, porque en cada verso hay una ciudad vacía que espera ser habitada por nuestra lectura. Muchas gracias. Bueno, Fernando Pastor Macha ha hecho una presentación estupenda. Cuando ha dicho al principio lo de las 4 horas, era verdad. Lo que pasa es que luego ha ido regulando. Me he acordado de un acto que tuvimos en esta misma mesa hace ya unos años, bastantes, con un actor muy conocido, que todavía vive, que se llama Manolito Galiana. Vale. Pues Manolo Galiana vino, presentó un libro. Y entonces cuando terminó de hacer su presentación, muchísimo menos brillante que la que ha hecho ahora Fernando, dijo, bueno, pues ahora voy a hablar de lo mío. Y entonces el público, como ha hecho Daniel, nos reímos todos. Ja, 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 como siento como la... Ja, 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 nos reímos pensando que era una broma. Pero no. O sea, vino y se puso a hablar por la media hora de que había montado un teatro, de que estaba en la calle Lavapiés, de que por favor fuera... Así que yo casi lo mato, vamos, el Galiana este, pero hoy no ha sido así. Bueno, pues ahora ya os dejo con Daniel. ¿Cuál? ¿Este? Sí. No tuve que prender y apagar, así que... Bueno, eso lo vamos a llamar López Acuña. El micrófono. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas vosotras y vosotros que estáis aquí hoy, en un viernes por la tarde, arropando esta presentación y esta lectura. Y muchísimas gracias a Pablo y muchísimas gracias a Fernando. Lo primero es decir que yo estuve muy contento cuando Pablo me propuso reeditar este libro. El año pasado, muy al principio del año pasado, hablamos de la edición de mi otro poemario, Centinela del Viento, que presentamos aquí hace un año exactamente en el Centro Riojano, que es un libro en donde reúno algunos de mis poemas de los últimos 45 años. No todos, porque hay por ahí otras cositas guardadas que vendrán en su momento, pero es un libro que reúne esos poemas. Entonces, bueno, conversando y tal, y yo le agradezco a Pablo su entusiasmo por ese libro, primero para publicar, pues me permití compartir con él esas viejas fotocopias en un PDF de la primera edición de Tú llegarás a mi ciudad vacía, porque quería que lo conociera, simplemente era en ese ánimo, y me sorprendió mucho, favorablemente, cuando me llamó y me dijo, me ha gustado mucho, quiero publicarlo. Le digo, yo estoy maravillado, estoy encantado. Porque bueno, ese libro se publicó, este libro, que en su momento se publicó en 79 en México, tuvo un tiraje de 1000 ejemplares, tuvo
buena circulación, se vendió todo, tuvo muchas reseñas, varios de los poemas fueron incluidos en antologías de poesía mexicana, lo cual pues me llenó de emoción también. Pero claro, pues se quedó ahí desde hace 45 años. Y es un libro que no llegó a España en ningún momento. Y entonces a mí me hacía particular ilusión la posibilidad de que fuese reeditado en España y circulase en España. Y entonces, bueno, pues estuve encantado, nos pusimos ya de acuerdo y aquí está, Tú llegarás a mi ciudad vacía, y estamos aquí un año después haciendo esta presentación. El libro se lanzó en abril, pero quedamos en hacer esta presentación en Madrid. He tenido oportunidad ya de presentarlo en Gijón, en Oviedo, y bueno, seguirán algunas otras presentaciones, pero muy contento de estar aquí en este lanzamiento. Antes de referirme 2 minutos a tu intervención, que me ha encantado y te la agradezco, quería decir que yo tuve una duda cuando me planteó Pablo la reedición de este libro, y la resolví de cierta manera que me parece que, además de que pues me ha permitido ir adelante con ello, pues que no estaba tan errado en mi reflexión, o al menos eso creo. Y es que la duda que tenía es, bueno, ¿será esto un libro muy viejo que ya quedó, pues no voy a decir de modé, porque no es un tema de modas, pero que quedó ya superado porque la voz es muy distinta, o me reconozco todavía en esta voz? Y lo leí, lo releí antes de que cerráramos el trato, y me quedé convencido de que yo me reconocía en este libro. Me reconocía hoy en este libro, no me reconocía al Daniel López Acuña, que lo escribió entre los 17 y los 25 años. Estos son poemas todos escritos entre 17 y 25 años, es decir, escritos pues, un poco, alrededor de 50 años atrás, y publicados hace 45 años. Entonces me animé, y fue una manera como de retomar elementos de esa voz, de esa poética, de esa estética, de esa manera de reflexionar, traídos al hoy. Yo creo que con muchos elementos, creo yo, de interconexión con el otro poemario, aunque no sean, digamos, ni primera ni segunda parte, ni mucho menos, y espero que con interconexiones también con lo que pueda venir al futuro, ¿no? Entonces, pues, solo compartir con todos vosotros que tuve esa duda existencial: ¿me reconozco o no me reconozco? ¿Soy el mismo o no soy el mismo? To be or not to be, pero bueno, esa duda. Bueno, primero quería decir que estoy muy agradecido por la presentación que ha hecho Fernando. Quiero que sepáis que yo no conocía a Fernando y él tampoco me conocía a mí. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque yo he sentido que me ha leído maravillosamente, que ha descifrado muchos códigos de lo que yo quise decir en este libro, o lo que me llevó a escribir este libro. Y eso a veces lo puede uno compartir con alguien cuando pues ha tenido más convivencia, pero es muy difícil que eso ocurra con alguien que no conoces. Pero bueno, ahí está también la magia de la poesía y del avesado lector poético que es Fernando. Y de verdad me ha gustado mucho. Me pasaría volviendo a lo mío hablando mucho de eso, pero tú lo has dicho con toda claridad. Solo destaco que me gustó mucho que subrayaras la importancia que tiene para mí el ritmo interno, es decir, esa cadencia. Yo creo que es una de las constantes en la forma en que escribo en general, en este poemario y en el otro. Me gustó tu referencia al tema de las sinestesias, porque está muy presente en este y en el otro poemario. Yo creo que me es inevitable, es así, y de hecho lo hago lo recibo con mucho gusto, porque unos sentidos me desatan otros, y me desatan asociaciones de palabra que derivan en la expresión poética. Y ya, vamos, hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero ya
habrá tiempo de intercambiar y demás, pero para no tomar demasiado tiempo. Pero tú hiciste referencia a una cosa que también hizo referencia una buena amiga poeta que presentó mi libro en Oviedo, que hay un elemento de recorrido, ella incluso usó la expresión de road trip o road movie, porque sí que hay mucho de ese transcurrir por un camino e ir identificando elementos a lo largo de ese camino que van atándose y asociándose. Entonces yo creo que lo has reconocido. Y me gustó la imagen que dijiste, que mencionaste de los vagones del metro. No son 7 partes diferentes, son 7 momentos. Están entrelazados, pero su entrelazamiento es más interno y no se ve desde fuera y no está buscado a que se vea con una continuidad, pero tampoco es una interrupción en módulos autónomos. Entonces decirte que bueno, me siento muy bien leído, muy generosamente comentado y que me ha dado mucho gusto. Entonces bueno, abusando de la receptividad y de la hospitalidad vuestra, aquí voy a leer algunos poemas, no voy a leer todo el libro, porque si no, ¿quién va a comprar el libro y quién los va a leer, ¿no? Pero voy a leer algunos poemas que pienso, la selección que he hecho, ilustran varios de los puntos que tú señalaste, sin saber que ibas a hablar de eso, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera también van hablando de cada una de las secciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con un poema de la primera sección, que se llama Desde mi ciudad, la sección. Es un poema breve y se llama Náufragos. Y dice: tendidos en el césped, a la sombra del sol, pensándonos sobrevivientes de un naufragio en la ciudad inmunda, saciábamos el hambre, comiendo con la mano unos mangos maduros y carnales. Y bueno, como él ya lo citó, no voy a leerlo, pero es el tema de postales y es el tema del hospital. Pero yo creo que él lo ha mencionado y prefiero pasar a otro, que también él mencionó. Es un poema que para mí, bueno, es bastante significativo porque fue el primer poema que publiqué en una revista literaria y que de ahí me dio pábulo a ir publicando en revistas, a hacer traducciones y publicarlas y demás. Y entonces por eso le tengo particular aprecio, ¿no? Ese poema Retrato, y que además ilustra esta dimensión de la ciudad vacía en el plano no solo físico sino emocional, ¿no? El poema dice así: la ciudad es la misma y es distinta, cobra sentido cuando tú apareces. Como fantasma de una casa vieja, caminas por esquinas y por calles. Nunca logro encontrarte cuando quiero. Reconozco tus pasos y la forma en que movías las manos, el brillo imprevisible de tus ojos, para lograr romper con tus palabras. Tengo que conformarme con la quietud de acompasar el ritmo de tu voz inconclusa, la soledad acariciada por el fuego. Siempre regresas convirtiendo al día en una sucesión interminable de ilusiones roídas. La plenitud se vierte en el vacío. Bien. Voy a pasar a la segunda sección. Hay un poema más que quiero leer en esta sección, que se llama La piel y el escorpión. Es que yo creo que ya empezamos a ver el tránsito de la ciudad vacía que se mostraba en Retrato a algo que ya va abandonando esos vacíos poco a poco, ¿no? Entonces, La piel y el escorpión. Era igual que bailáramos cerca, pegándonos la cara, juntando nuestros pechos, ciñendo la presencia de los cuerpos a una proximidad casi invisible. No importaba tampoco respirar aquel aire sofocante mezclado con el sonido de los discos, ser fragmentos cautivos de la noche, huéspedes del silencio,
sórdidos personajes sin destino en la ciudad de hielo. La soledad se desnudó, la lluvia restableció la claridad perdida. Rocé entonces la piel curtida de tus antebrazos, congestiva, casi como de fuego aprisionado. De pronto todo fue como una tierra rota por el calor, como dos escorpiones enlazados bajo las piedras secas, celebrando el amor en el desierto. Sobrevino el relámpago rojo, las nubes dieron paso al surgimiento de la oscuridad. Bueno, paso a la siguiente sección que se llama Estancias y Paisajes, que yo creo que tal como Fernando lo dijo, empieza a entrar en otro territorio que va más hacia la introspección y la reflexión interna. Ella citó el poema Geometría, no lo voy a leer, además Pablo lo escogió para poner en la contraportada. Es un poema que a mí también me gusta, y voy a leer uno que es un poquitín más largo de esta. Es un poema que me llevó mucho tiempo ir puliendo, no fue un poema de un solo golpe, por así decirlo, ¿no? Y se llama Voluntad del Silencio. Vencer al mar y oír al mismo tiempo la erosión de la piedra, la galerna nocturna e implacable que despedaza mis manos y mi frente. Saber que se halla rota la esfera imprescindible de los cuatro costados, el falso manantial de agua bermeja, y así palpar la muerte, el relámpago incestuoso, rojo como la sangre por brezales oscuros apenas derramada, viento desenfrenado, amplio rumor del mar que arrasa todo. Sé por tu aliento que existe la palabra y se desliza sonora por el aire, que existen los fragmentos de una voz casi muda, hueca, desgañitada, de un constante latido que se arrastra, que repta, que existe una sustancia que surge de la tierra como la intensa huella del silencio. Quiero tocar tu piel, quiero sentir tus pasos en mi carne, quiero oír el sonido de la lluvia que dicta partituras y sueños en su lenta caída, quiero patear el tiempo del pasado. A lo lejos escucho los tambores que presagian los golpes de mis huesos. Se me seca la boca. Masco las arenillas minuciosas de mis dientes amargos y sin agua. Solo soy un erial. Mi garganta es estéril. El habla la traición. Bueno, paso a esta otra sección, mitológicas. Yo creo que Fernando ha descrito muy bien lo que he querido hacer con estas elaboraciones mitológicas, que no son culteranismos mitológicos, ni mucho menos, sino he encontrado en elementos mitológicos metáforas o formas simbólicas o imágenes que me permitían expresar lo que era la verdadera reflexión interior o percepción del exterior. Y eso es interesante porque he vuelto en una de las secciones del otro poemario, Centinela del Viento, también a una serie de elementos mitológicos, distintos ya, quizá los que están aquí presentes, estos a lo mejor son más grecolatinos y más cretenses, pero los otros ya van más por la mitología de la India, en fin, algunas otras cosas. La que voy a leer, y porque tiene también pues mucho, el poema que voy a leer, porque tiene mucho vínculo personal que tú describiste, es Venus Ilicitana. Y no digo más para que mejor el poema hable por sí mismo. Te conocí quizá en el 37, en aquella ciudad mediterránea en medio de la selva. Fue en Alicante, debe haber sido enero. Caminabas cerca del malecón, entre los palmerales, por los paseos policromados. Daba una luz artificial el sol, un calor invernal que la brisa apagaba. Blanca la tierra, escuchaba el rumor de las palmeras y la quietud del mar. Como vela batiente, tu vestido floreado se movía con el viento. Apenas sonreías. En la ciudad de Acra, Leuqué te deseaba en silencio. Te miraba salida de la piedra,
desde mis ventanales. Quería ser el orfebre del bronce de tu piel. Unos meses después, miliciano sin nombre, yo moriría en el Ebro, deseando ver Lucentum, recordando tus pasos, Venus y Licitano. Has ido en México, te he visto nuevamente. ¿Serás tú? Renací entre las aguas, soy el mismo, surgí de las salinas calcinadas entre las eras inundadas de sangre para seguir tu sombra que me llamaba en sueños. Me dijiste tu nombre en un lugar distinto muchos años después, el mismo mes de enero. Como viejos amigos que vuelven a encontrarse, la paloma que bebe agua del surtidor, hablamos de unión libre, del amor, de nuestras vidas solitarias y precoces, de rebelión, de nunca someterse, de quimeras sociales, del futuro improbable. Palabras, arena movediza, figuras que vivieron a destiempo su historia, combatientes vencidos, huellas perdidas del deseo fracturado, nos encontramos siempre cercanos al momento en que agoniza nuestra proximidad. Eres quizá un recuerdo y en tus labios se proclama la insidia del silencio, de la ciudad fantasma. Vendrán los nuevos días. Bueno, la siguiente sección se llama Rudimentos. Y he escogido otro poema que, bueno, yo creo que es un poema que ha gustado porque pues, lo han incluido en varias antologías y entonces al repetirse eso, es otro poema que me tomó mucho trabajo, no solo mucho trabajo, sino mucho tiempo escribir y completar y pulir. Para quienes no son mexicanos o no han tenido mucha experiencia en México, puede sonar a veces críptico, pero en el fondo no es tan críptico y creo que es un poco más universal. Viaje a Oaxaca. Fundaron la ciudad donde la transparencia asienta en la montaña. Caracoles labrados por la luz, grabados en la arcilla por el viento, los que habitaron la arena residual de la mansa inquietud de un mar sin olas. Entre las piedras, formas como de fuego y aire, las aladas serpientes se levantan. Son la luna menguante, son las astas de un toro enardecido. Persiste la extensión, el monte es sangre. Mientras tanto las rocas agonizan. Por las tumbas oscuras viajamos subterráneos al lado de las urnas pletóricas de huesos. La máscara se erige impenetrable sobre el dintel. Vayamos descendiendo. En la humedad podremos descubrir la realidad acuática del cuerpo. Antes de que la lluvia comience a perturbar la sequedad, tú llegarás a mi ciudad vacía. Antes de que mis ojos se adhieran a la sombra como el firme vacío de una ventosa, surgirás de entre el láudano y el polvo de una oscura mañana hurtada al tiempo. Tú vivirás en la región que huye del pertinaz asedio de mis trazos, y asido a la corteza de un árbol cuya densa savia invade la herrumbre de mi piel, terminaré por ser el azaroso golpe cercenador y decisivo del hacha de metal. El cuarto del hotel en que vivimos es algo más que muros y que espejos. Somos tú y yo concretos, corporales. Ahondamos en la carne palmo a palmo hasta saber que de ella estamos hechos. Yo no habito en mi cuerpo, soy mi cuerpo, y he encontrado el sentido de nuestra semejanza. Solo en la desnudez del cuerpo y la palabra, solo en la rebelión nos conocemos. Bueno, voy a ir a la siguiente sección. Es curioso entrar en esta sección hoy, después de la experiencia que hemos tenido con amigos como Alberto Aguilar y con Mariela, de haber ido a ver a la Casa de México la exhibición sobre el Día de Muertos, que os la recomiendo. Esa exhibición y otra más sobre la mujer en la vida indígena, que es muy, muy interesante. Esta sección entera no tiene poemas separados. Este sí que es un solo poema, aunque tenga partes. Y, a ver, tiene mucho que ver con esa estética, con esa
visión de las cosas, con ese culto a la muerte que caracteriza mucho la cultura mexicana, desde lo prehispánico hasta la simbiosis española e indígena hasta el mundo contemporáneo. Ya el propio Octavio Paz hablaba de muchas de esas cosas, tanto en El laberinto de la soledad como en Posdata, ¿no? Y en muchas de sus poesías. Pero bueno, yo lo que quiero es leerles solo un par de secciones breves de Día de Muertos. Miras hacia la muerte, Martín, con tus 10 años. Miras y sin embargo tus ojos me sonríen. Las costillas se marcan en tu pecho. Tus huesos han herido tus pulmones. Llegas al hospital con pelo corto, orejón, dedos largos, pocas voces. Morirás sin remedio con tu cáncer a cuestas. Ya ni comer es bueno, delgado, consumido. Dime, Martín, ¿cómo se ve la muerte? No la conozco, dicen que no existe. Y otra sección que tiene que ver con este lugar emblemático, épico del Día de Muertos, que es Pátzcuaro, la isla de Janitzio y la celebración del Día de Muertos en el estado de Michoacán. Que por cierto había alguna foto hoy por ahí. Es el atardecer, Janitzio, el lago en calma. Van a enterrar a Jaime, un niño de 6 años. 2 de febrero, el ataúd es blanco, como un amanecer con movimiento. Van hacia el cementerio en la montaña. Marcha el cortejo, asciende las laderas de la isla oscurecida, misteriosa, mínima, como el último aliento. Mientras grita borracha la madre del difunto. Lirios en el sepelio, plañideras, canciones infantiles en Tarasco, barcas, redes, al lado de la rota primavera. Es noche entre los pórticos de hielo, bajo la piel existe un sólido esqueleto. Y debo decir que esto fue algo que presencié de primera mano en una visita a Janitzio y vi este cortejo así. Y ya veréis que esos 2 poemas pues tienen mucho que ver con la muerte de los niños, con el dolor que supone la muerte en general, pero especialmente la muerte de los niños. Bueno, paso a la siguiente sección, Diaria Vertiente, y ahí voy a leer un poema que está dedicado a Mariela. Yo creo que un poema que empieza ya a denotar el hallazgo de la esperanza después del recorrido por la ciudad vacía, ¿no? Y dice así: hoy, arco y tiempo del alba irrepetible, vi surgir las estrellas con la fuerza y la fiebre de un límite a las sombras que quedaron vencidas. Las guías de los marinos que conducen mi cuerpo por la vertiente diaria del alimento entero. Ayer, cuando tu nombre no se había revelado, era yo un pergamino sin letras ni inscripciones. Hoy hablo de nosotros, no de ti como viento pasajero que llega a las terrazas solo a ratos, ni de mí en callejones de neón y pasos repetidos. Sé que hay nuevos lugares, antes abandonados, y palabras diferentes que pueden ser mi nueva casa diaria. No he podido dormir. Mi cuarto oscuro, lleno de muros blancos, es el nuevo relieve de las hojas, fronda de un árbol alto en la montaña que encuentra su raigambre entre la luz que filtra mi ventana. Atrás quedó la fundición, estéril como fragua inconclusa. Las minucias de hierro cayeron en tus brazos. Escondido en la mena, el mineral es un cristal de roca, un hondo tiro en llamas del que surge, como entre las azaleas, un tauro de los mares agitados, tromba siempre seguro. Somos como naranjos rodeados de arquerías y como flores tenemos un olor y un desenlace. Puedo decir tu nombre sin que nada se caiga, donde toda escalera se apuntale en cimientos, dar a cada vocal de tu palabra la amplitud de un abrazo.
Subes por los andamios para pulir las tallas de madera de cedro. Voy contigo sereno al laberinto oculto de flautas y sonidos, en medio de las pieles estiradas. La catedral es un espacio ausente, el órgano quemado, una fértil prisión donde descubro la canción de tus labios. Otra vez las estrellas hechas de 9 picos son como nuestro espejo. Yo, un escorpión que asoma por pequeñas ventanas. Tú, la concha marina plena de agua y arena. En la ciudad te palpo y eres la superficie de la noche. Por la tarde del ocre, del muelle y de los barcos te separas un tiempo. Has de volver mañana para mostrar tus ojos y hundirlos en mi cara. Un poder desbordado de encontrar claroscuros y descifrar los signos. De convertir en árboles firmes y naturales los gestos y las manos. Hay el tacto inmediato que nos enlaza con hábiles amarras. Un calor generado por la piel, tan solo por la piel que se curtió en los labios. Hay memoria y olvido, que en esta soledad son como un puente firme, colgante y nunca levadizo entre el amor, tu rostro y mi poema. Bueno, y voy a terminar ya con un fragmento de ese último poema, El muelle de los sargazos, donde ha querido ser una especie de suma y que es casi como un caleidoscopio porque tiene múltiples ángulos y ópticas que van girando y dando pues nuevos significados. Y de aquí pues he escogido un fragmento, sí, y ya con eso voy a terminar. No, dos fragmentos. Sí. Volaban las gaviotas sobre una barca vieja anclada en la bahía de San Francisco. En los muelles flotaban los sargazos. Se adherían a los botes llenos de sal y arena, y en esa oscuridad imperceptible se envolvía mi presencia. A espaldas de la noche sopló un viento furtivo que en su heladez lograba reencontrar los ríos de mi memoria. Viento del mar, acaso un viento frío que hace temblar de espanto las velas de los barcos. Regresé caminando al pensamiento que ardía como los leños en la hoguera. Volví a mi casa como la marea, me acerqué hasta mis huellas digitales. Pude verme en la mesa de mi cuarto, en el día y en la noche, comer siempre los mismos alimentos. A lo lejos, escuché los sonidos de burdos esquilones, de la yunta uncida por los huesos. Pero ese carromato primitivo del cuerpo y sus vacíos tomó un nuevo camino, donde los cerdos comen las bellotas y el futuro es el aire y la hojarasca. Y la última parte de este último poema, de esta última sección, es la que os voy a leer y ya con eso termino. Dice: vertiginosa avanza la estación de mi tenaz e irreductible desconcierto, hecha de aromas de gardenias agitadas al sol, ampliadas en su cauce por hojas de tabaco. Recuerdo del verano las mañanas lluviosas, el bochorno de un viento cargado de presencias, ciertos símbolos densos, horadados y quietos. De ahí han de proceder esos sahumerios blancos, ese olor misterioso de alucema y romero. A todo ese pasado me conduce el olfato, la presencia certera del cántaro herrumbroso. ¿Desde dónde lo veo? No es solo un hervidero de recuerdos maltrechos para escapar del cerco, de esa trampa continua que a diario yo me tiendo. Donde empieza este otoño, hay también un espacio mineral de nostalgias, una confianza inútil y el lamento discreto del ave decidida a nunca postergar la huida de su hartazgo, su febril desbandado. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ahora, cortesía del autor, nos tomaremos un vinito aquí de La Rioja. Y bueno, nosotros seguimos luchando por la poesía. La semana que viene presentamos Luz del labio con el beso adentro de Pedro Villarejo, pero es en Estepona.
Así que Un poco lejos. pero luego el viernes tenemos una sesión maravillosa y presentamos la poesía completa de Blanca Sanasúa, así que ese es un día grande y lo disfrutaremos, y lo presenta Pilar Pérez Fuentes, lo cual nos hace mucha ilusión. Pues qué bien. Así que en fin, lo digo para que es una velada de las muy buenas que vamos a tener aquí, como esta que hemos tenido ahora. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias.